incrementarse hasta un 12% en el año 2050. Es decir, cada vez vamos a tener mayor concentración de población en grandes ciudades, con lo que esto supone en términos de problemas. Pero también hay que ver, el azul claro es entre 1 y 5 ciudades de 1 y 5 millones de habitantes, y lo que vemos realmente es que hay una tendencia clara a que cada vez se viva más en ciudades, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de otro factor. Hemos hablado fundamentalmente de cuáles han sido los cambios observados, hemos hablado sobre qué esperamos en el futuro y cómo proyectamos el futuro, que es lo que nos sirve un poco para planificar, y luego hemos visto un poco la conexión que existe entre nuestras actividades y las emisiones, ¿no? Pero claro, el problema fundamental está en que esos cambios en el clima, esos cambios en los eventos extremos, inducen riesgos, porque generan impactos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre esto. Y claro, si estamos hablando de un mundo en donde las aglomeraciones urbanas cada vez van a ser mayores, fíjense, todo esto son puntos de ciudades que todas tienen más de 750.000 habitantes, algunas de 10 millones, entre 5 y 10 millones de habitantes. ¿Qué es lo que pasa si superponemos el calentamiento sobre estas ciudades? No sé si se ve muy bien, pero aquí se ven los puntos donde están las ciudades, esas ciudades tan grandes, y vemos que lo que domina son los rojos. Luego quiere decir más olas de calor, más problemas de salud, más sequía, más falta de abastecimiento de recurso hídrico, más problemas con el recurso eléctrico, etcétera, ¿no? Y si encima ponemos el mapa de proyecciones, este caso es el de proyecciones al 2.6, es el mejor de los casos, fíjense que dominan los rosas y los oscuros, es decir, incrementos de temperatura de 2,51, 3 grados de valor medio, afectando a gran cantidad de población por todo el mundo. Y si vamos al peor de los escenarios, es decir, a que no llegamos al Acuerdo de París, sino que llegamos a incrementos a fin de siglo del entorno de los 5 grados o 4 grados y medio, pues fíjense que dominan otra vez las ciudades donde la temperatura media es de 4 grados, 5 grados. Pues piensen ustedes lo que eso significa en términos de dormir por la noche, en vez de con 21 grados, con 25 grados, y tener olas de calor con mucha mayor frecuencia, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que comentaba antes. Esto es lo que comentaba de los extremos, ¿no? Esto es para los que sepan algo de estadística. Aquí básicamente tenemos la media. Si movemos la media hacia la derecha, cada vez tenemos más extremos. Eso es una cosa bastante sencilla de entender, ¿no? Pero estos son los últimos datos que tenemos. Y aquí los datos que tenemos es que he dicho que en los últimos 100 años la temperatura ha subido 1 grado, pero resulta que en Ciudad Real la media ha subido 3,6 grados en los últimos 50 años. Y dominan los amarillos, es decir, todos están en el entorno de 2 grados. Y hay muchos marrones que están entre 2,5 y 3 grados. Entonces, esa temperatura media que me desplaza esta función a la derecha, lo que dice es que en Ciudad Real el número de noches al año ahora que superan la temperatura de confort para dormir, pues se supera con mucha más frecuencia que hace 50 años, ¿no? Y eso pues genera problemas al final de salud, ¿no? Otro aspecto, aumento de nivel medio del mar. Hablamos de megapoblación. Cuando pensamos en megapoblación siempre hablamos generalmente de Asia, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, con incrementos de 2 grados de temperatura o 4 grados de temperatura, ¿cuál sería en millones de personas las personas afectadas en estas ciudades por el incremento del nivel medio del mar? Shanghái, 22 millones de personas afectadas. Shanghái tiene además un problema adicional. El nivel del mar sube, pero Shanghái además se hunde. ¿Se hunde por un tema natural? No, se hunde porque la extracción de gas y la extracción de agua ha sido tal que realmente hay una subsidencia enorme. Pero fíjense que todo estamos hablando de tasas de 5 millones de habitantes, 2 millones de habitantes, 10 millones de habitantes, y eso solo si llegamos a los 2 grados, que ya hemos visto que los vamos a superar seguro, ¿no? Inundación urbana, extremos de precipitación, extremos de caudal. Si llueve más, hay más deslizamientos. ¿Cuántos argallos ha habido este invierno, cuando ha habido precipitación extrema? Pues evidentemente hay un montón de inductores de impacto, ¿no? Inundación costera, que lo hemos visto antes también, sequías, olas de calor, incendios, como decía antes, falta de abastecimiento de agua, cortes en el suministro eléctrico. Estos son problemas que muchas veces, por ejemplo, hemos tenido un proyecto para el Banco Mundial para hacer un análisis del efecto del cambio climático sobre los aeropuertos, ¿no? Y te plantean algunas cosas que te parecen absurdas, como por ejemplo que en el aeropuerto de Phoenix, que lo habrán leído ustedes en las noticias hace poco, los aviones no pueden despegar porque al superar los 52 grados no hay densidad suficiente para que puedan volar. Entonces son temas que hace 30 años ni se planteaban, ¿no? Y ahora, bueno, pues estamos observando unos impactos
que son muy, muy raros, ¿no? Luego tenemos temas de salud, que ya he comentado algunos de ellos, y entonces vamos a ver cómo tratamos esto, ¿no? Y ya voy yendo un poco hacia el final de la charla. Pues esto lo tratamos básicamente analizando el riesgo, es decir, estamos diciendo el clima está cambiando, hay una variabilidad natural, hay un cambio climático antropogénico, que es el que nosotros estamos generando, aumento del nivel medio del mar, cambio en la precipitación y la temperatura, y eso genera peligrosidad. Y luego hay elementos expuestos a un impacto determinado. Inundación. ¿Quién está expuesto a la inundación? Las personas, los edificios, las industrias que están en zonas susceptibles de verse inundadas. Y luego está la vulnerabilidad. Claro, frente a una ola de calor no es igual un chaval que tiene 32 años y que está sano que una persona que tiene 55 o 65 años y tiene problemas respiratorios. La vulnerabilidad lo que intenta es representar eso. No es lo mismo inundar una casa de madera sin cimentación que inundar una casa de hormigón con zapatas. Entonces la vulnerabilidad es un poco lo que representa. Esta parte la controlamos con las emisiones. Si nosotros controlamos las emisiones, controlamos el cambio climático antropogénico y por tanto la peligrosidad. Pero lo que es la exposición y la vulnerabilidad somos nosotros, mediante nuestra gobernanza, nuestra planificación territorial, quienes somos capaces de reducir la exposición y la vulnerabilidad. Si yo no dejo construir en la costa porque tengo el POLA, pues entonces estoy reduciendo la exposición. Si no dejo construir en los cauces de los ríos, estoy reduciendo la exposición porque no hay nada que pueda haberse expuesto. Por tanto, nosotros somos los que fijamos de cara al futuro cómo va a ser la exposición y cómo va a ser la vulnerabilidad frente al cambio climático, ¿no? Y aquí voy a poner un ejemplo muy claro de cómo se aumenta la exposición y la vulnerabilidad frente al cambio climático. Aunque no aumentara el nivel medio del mar, el riesgo en la manga del Mar Menor evidentemente es superior, porque si se inundaba esto hace 50 años no pasaba absolutamente nada, porque los ecosistemas de forma natural son capaces de volver a su estado de equilibrio porque tienen resiliencia. Pero claro, si yo hago todo esto, es que da igual que no suba el nivel del mar. He aumentado tanto la exposición y la vulnerabilidad que yo mismo he aumentado el riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Que en la manga del Mar Menor el nivel del mar también está aumentando. Cada vez hay más episodios extremos, cada vez se inundan más y ahora tienen un problema muy importante. Y lo mismo en Benidorm o cualquier otra zona, ¿no? Entonces, por eso digo que nuestras políticas de planificación territorial al final son determinantes porque condicionan este elemento del riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiamos esto? Bueno, pues esto lo estudiamos viendo, si digo, bueno, tengo una serie de amenazas, unas peligrosidades que van a generar impactos. Esos impactos pueden ser en la costa, que es donde yo trabajo fundamentalmente, inundación, erosión, otros, ¿no? Entonces afectan a los ecosistemas y aquí tenemos estuarios, playas, hábitats, servicios ecosistémicos y aquí lo que tengo es la actividad socioeconómica, por así decirlo, la población, la vivienda, el turismo, la agricultura, las infraestructuras, ¿no? Bueno, pues da la casualidad que Asturias es la primera comunidad autónoma, gracias a dos señoras que están sentadas aquí en segunda fila, donde se ha hecho un estudio de riesgo para toda la costa como base fundamental para la aplicación de estrategias de adaptación. Y esto dio lugar a un estudio piloto, que es el que están aplicando ahora las comunidades autónomas. Es decir, el Ministerio llegó a un acuerdo con el Principado, ellas fueron muy pesadas para convencer al Principado, lo cual es de agradecer, dio lugar a la posibilidad de que fuese Asturias la primera comunidad autónoma donde se hiciera este estudio de riesgos. Y ahora esta metodología es la que están aplicando todas las comunidades autónomas para evaluar cuál es su riesgo y poder implementar sus políticas de adaptación. Entonces, básicamente en este estudio lo que se hizo es, como se ve aquí, está Asturias dividida en concejos y entonces lo que hicimos fue, bueno, ¿cuál es la exposición de Asturias? ¿Cuál es la vulnerabilidad de Asturias frente a los impactos de la inundación por aumento del nivel medio del mar? Cuando hay mucho oleaje, cuando hay marea meteorológica. Entonces, para eso lo que hubo es que recabar un montón de información, ¿no? Hay que ver cómo es el territorio, dónde está la línea de costa, cuáles son las defensas que existen hoy en día y que impiden la inundación, porque también hay que tenerlas en cuenta para no sobreestimarla, ¿no? Y entonces, bueno, con todo eso, luego vimos cómo está distribuida la población, la vivienda, y ahí tuvimos la gran suerte de que Asturias tiene bases de datos muy buenas y con series temporales muy largas. Porque, claro, cuando miro el riesgo hoy y lo quiero comparar con el riesgo en el 2050, en el 2050 la población no va a ser la misma, ni la exposición va a ser la misma, ni la vulnerabilidad va a ser la misma, ni las infraestructuras van a ser las mismas. Y por tanto, la ventaja de tener series históricas es que estudiamos las tendencias y somos capaces de proyectar diferentes escenarios hacia el futuro, ¿no? Y sobre todo, mucha información económica, ¿no? Bueno, entonces aquí ven un poco la distribución de las viviendas, la tipología de vivienda, de la industria, la desembocadura de Avilés, infraestructuras críticas como el aeropuerto y otras,
y también los ecosistemas, ¿no? Y dentro de los ecosistemas hay cartografías que dan información sobre el tipo de ecosistemas. También se miró la afección sobre recursos que son importantes en la región, como pueden ser los oricios, las algas y demás, que como saben son recogidas, los espacios naturales protegidos, de tal manera que al final lo que hicimos fue una caracterización de todo lo que es la costa asturiana. Entonces, a partir de ahí lo que hicimos fue generar los escenarios del futuro. Y dijimos, bueno, vamos a calcular el riesgo presente y vamos a ver cuál es el riesgo en el 2050 y en el 2100 con las proyecciones que nos dice el IPCC y que nos dicen los modelos que pueden suceder en términos de aumento en la altura de ola, en la precipitación, en el nivel del mar, en todos los elementos que afectan a las playas, ¿no? O a la costa en general. Entonces vimos el riesgo presente, el del 2050 y el 2100, y miramos aumento de nivel medio del mar, pero también eventos extremos, porque al final, realmente, cuando se toman decisiones, muchas veces en política, es reactivas, es decir, tenemos un evento extremo y hay que reaccionar e intentar reducir los riesgos o mitigar los riesgos y los daños que se han obtenido. Y con eso generamos diferentes escenarios, también escenarios socioeconómicos, proyectando la población. La población lleva asociada la actividad económica, con lo cual también proyectamos la actividad económica, y ahí combinamos entonces escenarios climáticos con escenarios socioeconómicos que nos dan diferente exposición y diferente vulnerabilidad, ¿no? Bueno, no voy a explicar mucho esto, pero básicamente lo que quiero decir es que al final cogemos olas, marea astronómica, nivel del mar, etcétera, y buscamos pues población, número de personas expuestas, pérdidas por pérdida de vivienda, en industria, en infraestructuras, en agricultura, en ecosistemas. Y, bueno, pues miramos diferentes impactos y uno de ellos es la inundación. Entonces, lo que hicimos fue primero unos ejercicios de sensibilidad para ver si realmente con los modelos estábamos haciéndolo bien, y lo que hicimos fue inundar todo Asturias, con muchísima resolución y con los diferentes escenarios, diferentes niveles del mar para diferentes horizontes, etcétera, ¿no? Y entonces aquí se ve, por ejemplo, Navia, se ve Luarca. Aquí hay un caso en el que se puede ver la diferencia en Navia, una ría, una zona baja, por tanto, muy susceptible a los cambios en el nivel del mar, para el clima presente, para el clima futuro con 1 metro de aumento de nivel medio del mar, un evento extremo de 100 años de periodo de retorno, que es lo que pide la Directiva Marco del Agua, con un aumento de 45 centímetros, de 65 centímetros, y claro, como tenemos un modelo digital del terreno, lo que podemos hacer es dejar que entre el agua, incluso con precipitación, el efecto de la marea y demás, y vamos inundando con diferentes escenarios. Y tenemos mapas de inundación. Pero estos mapas son solo una componente. Si recuerdan aquella rosa que monté al principio, solo hay una parte aquí que es la peligrosidad y me da el mapa de inundación. Pero claro, ese mapa lo tengo que superponer sobre los elementos expuestos. Y aquí hay actividad industrial, hay viviendas, hay infraestructuras, hay una red de carretera, hay saneamiento, hay una red eléctrica, y entonces lo que hacemos es colocamos esos mapas de inundación encima de cada uno de esos elementos. Y para los diferentes escenarios vamos casa por casa, infraestructura por infraestructura, kilómetro de carretera por kilómetro de carretera, y vemos si se ha inundado con 10 centímetros de agua, con medio metro, con 1 metro en los diferentes escenarios, porque evidentemente no es lo mismo vivir en una casa que se inunda 10 centímetros, que si se inunda 1 metro, no es lo mismo que la casa tenga todo lo de valor en la segunda planta o que lo tenga en la zona de abajo, no es lo mismo que tenga garajes que no tenga garajes, y eso lo metemos a través de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, con eso obtuvimos mapas como estos. Hay muchísima resolución, como digo, casa por casa, pero lo agrupamos por concejos. Entonces, estos mapas, que son mapas resumen, nos daban, por ejemplo, las hectáreas de suelo inundadas ante diferentes escenarios y ante diferentes horizontes. Estos solo serían los mapas de peligrosidad, pero en términos de hectáreas inundadas, ¿no? Luego ya a partir de ahí vamos a población afectada, se dan porcentajes de población afectada donde hemos tenido en cuenta la proyección de la población hacia el futuro, en el 2050, en el 2100, y la comparamos con el año base, que en este caso era 2010, ¿no? Y podemos obtener pues gráficos como estos, donde vamos para cada uno de los concejos, damos para eventos extremos diferentes cuál es el porcentaje de población afectada. Bueno, como se pueden imaginar, ¿dónde tenemos la mayor parte de población afectada en este tipo de eventos? Pues en Ribadesella, en Muros del Nalón, en Navia, en las rías, fundamentalmente en las rías, ¿no? Pero aquí ya lo que tenemos determinado es exactamente qué zonas son las que se van a ver más afectadas, ¿no? Podemos mirar el stock de vivienda, por contenido, por continente, porque como digo, vamos por casa, cada casa tiene su vulnerabilidad, tiene su exposición y tiene su cota de inundación, y podemos pues evaluar eso, aplicamos funciones de daño, que tampoco quiero aburrirles con esto, y podemos obtener gráficos como estos, ¿no? Esto es el año base,
Y a partir de aquí lo que tenemos es para el 2050 y 2100, pues obtenemos cuáles son los concejos que van a verse más afectados en términos de stock de capital de vivienda, ¿no? Entonces podemos obtener gráficos otra vez como este y, por ejemplo, aparece que en términos de stock de vivienda de capital el más afectado es Ribadesella. ¿Por qué? Porque Ribadesella tiene un montón de desarrollo urbano en zonas muy bajas, con viviendas relativamente caras, y hace que sea el que domine fundamentalmente sobre el resto de concejos. No así, como veíamos antes, en términos de población, que estaba más repartido, pero sí en stock de capital de vivienda, ¿no? Y podemos mirar diferentes impactos y luego agregarlos todos, ver diferentes sectores y tener un gráfico resumen como el que hay aquí, que es para cada uno de los escenarios que generamos, para una atmósfera, por así decirlo, determinada y un horizonte determinado, no hay que llegar siempre al 2100, también hacemos 2050 y otros años, cómo son los incrementos de niveles de riesgo por sectores en cada uno de los concejos, ¿no? Entonces así vemos, por poner uno al azar, en Valdés, por ejemplo, que el riesgo de afección a la población es bajo, en vivienda es más alto, en industria es mucho más alto, en agricultura es bajo y en servicios ecosistémicos y en infraestructuras críticas es mediano, ¿no? Vemos otros, como aparece este aquí, que creo que es Castrillón, donde prácticamente sale todo en rojo. En Navia, población, vivienda y industria se ve muy afectado, sin embargo, pues agricultura, servicios ecosistémicos, infraestructuras críticas menos. Bueno, ¿esto qué sirve? Sirve para que el planificador sepa dónde va a tener problemas y de qué orden van a ser los problemas, porque todo esto además luego lo transformamos en euros, ¿no? Y ya para ir acabando, hicimos lo mismo, por ejemplo, con erosión en playas, ¿no? El recurso playa en Asturias es fundamental, no solo porque es un recurso turístico, sino porque las playas nos protegen de la inundación. Son los que generan la disipación del oleaje y, por tanto, nos protegen. Entonces, mantener las playas no solo es para ir a la playa a jugar a las palas o a jugar al fútbol o a echar un cuadrino o lo que sea, sino realmente también es porque es nuestro primer elemento de defensa de la costa. Entonces, estudiamos 57 playas con un esquema parecido, las olas del futuro, las mareas del futuro, el nivel del futuro, miramos la tipología de la playa, la calidad, dónde está el acceso, el uso que se da, le pusimos un precio al metro cuadrado en función del uso turístico y demás, y entonces lo que obtuvimos es información como esta, donde para las 52 playas, y de forma probabilística, para saber el rango, obteníamos, por ejemplo, pues que la playa, pues poner otra al azar, por ejemplo, Otur, pues Otur vemos que tiene como valor mediano de retroceso 25 metros y como percentiles del 75 del 25, pues entre 18 y 35 metros de retroceso. Entonces, 35 metros de retroceso en una playa de 1 kilómetro, en metros cuadrados, eso lo puedes vincular con el uso turístico de la playa y saber cuánto estás perdiendo, ¿no? Pero también utilizamos indicadores como estos, que son indicadores que te dicen, oye, ¿y si en el 2025, en el 2050, con los cambios que se van a producir en el clima, tenemos un temporal como el de 2014, qué pasa con estas playas? Bueno, pues esto es lo que aparece aquí. Todas las que están por encima de 1 son playas que desaparecen por completo. Se erosionan totalmente a no ser que tomemos medidas. Entonces no vamos a leer cuáles son, pero desaparecen. ¿De acuerdo? Son playas donde ya estamos avisando, oye, que va a haber en el 2025 empezar una política de regeneración de playa o equivalente, o permitir el retroceso de la playa hacia el interior para poder ser estable con las condiciones que nos vienen, ¿no? Entonces, con eso obtuvimos, por ejemplo, algo como esto, que es muy llamativo, y es esas 57 playas, hicimos el análisis económico de las pérdidas turísticas, y entonces básicamente lo que tenemos aquí es la evolución en el tiempo de las pérdidas económicas por pérdida de servicio turístico en esas 57 playas. Y básicamente, para el escenario considerado de aumento de nivel medio del mar, si Asturias no hace nada en esas playas de aquí a fin de siglo, perderá del entorno de unos 5.000 millones de euros en recurso turístico. Entonces, eso lo que nos da luego una información que nos tiene que servir para tomar decisiones de cara a qué es lo que tenemos que hacer, dónde hay que gastarse el dinero, o por lo menos qué es lo que hay que vigilar, qué es lo que tenemos que observar. Bueno, y ya voy acabando, voy a pasar del puerto de Candás que tenía aquí y vamos a hablar un poco sobre todo acciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hemos hablado un poco de la adaptación, cómo las políticas territoriales pueden ayudar a que resolvamos el problema, que es lo que decía aquí, ¿no? O sea, tenemos administraciones locales, autonómicas, y tenemos a la Administración General del Estado, que al final son quien controlan estos procesos socioeconómicos, ¿no? Son realmente los que dicen, oye, ¿hacia dónde va a ir nuestro desarrollo?
¿Qué medidas de adaptación vamos a tomar? ¿Cómo es nuestra gobernanza en términos de política territorial? Bueno, pues todo eso va a condicionar la exposición y la vulnerabilidad. Si reduzco cualquiera de las dos, reduzco el riesgo. Si reduzco las emisiones o los cambios en el uso del suelo, reduzco los riesgos de cambio climático antropogénico. Y bueno, hemos hablado un poco de la adaptación, que es local, pero claro, el problema de las emisiones es que la atmósfera es de todos. No es como defender la playa del Luarca o la playa de Otur o la playa de Salinas, que es un problema de adaptación, que es algo que es competencia una parte del Ministerio y otra parte del Principado. No, esto es un tema global. Todos tenemos que contribuir a que las emisiones no lleguen a esos 480 o 750 que vimos, ¿no? Entonces, para eso lo que se fijan son los objetivos de mitigación, que es de lo que hablamos tanto, reducción de emisiones, ¿no? Entonces, ahí hay objetivos al 2020, al 2030 y al 2050. Pero básicamente, el objetivo fundamental del que se está hablando es del de tener en el 2050 una sociedad baja en carbono. Baja en carbono significa dejar de emitir o compensar las emisiones a través de sumideros. Porque, claro, he hablado mucho de emitir CO2, pero también somos capaces de captar CO2, de secuestrar CO2. Eso se puede hacer de forma tecnológica o de forma natural. Los bosques, los humedales, son capaces de atrapar parte del CO2. Luego, también cuando nosotros estamos regenerando una zona de bosque o estamos regenerando una zona de manglar, estamos contribuyendo, o un humedal, estamos contribuyendo a compensar de alguna manera las emisiones con captura de CO2. Bueno, pues estos son los objetivos de la Unión Europea. Básicamente se plantea para el 2020 una reducción del 20% de los gases de efecto invernadero, una introducción de un 20% de energías renovables y un incremento del 20% de la eficiencia energética. Que claro, ese es otro tema. Si yo soy eficiente energéticamente, también estoy reduciendo mis emisiones. Y también un 10% de mejora en las interconexiones, ¿no? Pero es que el 2020 es pasado mañana. Para el 2030, ¿qué tenemos? 40% en reducción, 32% en penetración de energías renovables, 32,5% en eficiencia y un 15% en interconexiones. Con el objetivo del 2050 tener neutralidad en carbono. ¿Qué es neutralidad en carbono? Es que emito lo mismo que me como. Básicamente. Esa es la aspiración del 2050. Que lo hagamos o no, pues dependerá de nuestras políticas, ¿no? Entonces habrán oído que tenemos un anteproyecto de ley de cambio climático, que al final no se va a aprobar en esta legislatura por razones obvias, pero que llevamos 11 años haciendo la ley de cambio climático. 11. Entonces, ¿qué dice la ley del anteproyecto? Dice, al menos en el 2030, una reducción del 20% con respecto al 1990, que era el año base, protocolo de piloto de Kioto, un 35% de penetración de renovables y un 35% de mejora en la eficiencia energética. Y en el 2050, al menos un 90% menos de emisiones. Quiere decir, básicamente, dejar de emitir 1 de cada 3 toneladas que estamos emitiendo ahora. Alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable y, en términos de adaptación, intentar adaptarnos, sobre todo, a los riesgos extremos. Entonces, ¿qué significa eso en términos de emisiones? Bueno, pues lo que ven aquí, y de verdad que ya estoy acabando, esto es la distribución de las emisiones entre 1990 y 2005. Es ese gráfico tan feo que enseñé al principio del último informe de España, ¿no? Que dijimos que en el 2005 llegamos al tope y luego hemos empezado a bajar y ahora estamos aquí aproximadamente. Bueno, pues lo que se pretende con la ley de cambio climático es que lleguemos a esto. Y lo que quiero llamar la atención es sobre estos colores, lo que representan son los sectores. El azul es transporte, el azul oscuro sector residencial, industria, etcétera. Y aquí tenemos generación de energía eléctrica, que es este que hay aquí. Y la generación de energía eléctrica en el 2005 ocupa esto, hoy ocupa esto, y lo que se pretende es que ocupe esto. Eso es lo que requiere una transición energética. Eso y, por supuesto, la electrificación de otros sectores como el del transporte. Entonces, de lo que se va a debatir en el resto de charlas es, ¿somos capaces de alcanzar eso? ¿Qué supone en términos de mix energético? ¿Qué supone en términos de transición social y económica? Bueno, pues esto es un poco la motivación de todo esto.